Toda opinión emitida en este episodio es responsabilidad de quien la formuló. El contenido y material expuesto tiene como finalidad compartir criterios para que nuestra audiencia cuente con múltiples puntos de vista. El contenido del video no refleja una postura oficial del colegio ni del podcast en general. Recuerda siempre buscar asesoría profesional cuando lo necesites. Buenas tardes, estamos hoy en las instalaciones del Colegio Comprender para nuestro noveno episodio de Sentencias en Confianza. Hola, Veres. Hola, Dania. Muy buenas tardes a todos. Gracias por el favor de su atención en este episodio del día de hoy para justo el noveno episodio. Vamos a comentar una sentencia que igual nos pareció interesante a todos, pero antes que nada, por favor, no olviden seguirnos en redes sociales, escuchar los episodios. Ya este es el noveno, en cualquier momento, oportunidad que ustedes tengan y que nos hagan ese enorme favor. También comenten, nos hagan sugerencias si gustan. Estaremos muy contentas de recibirlas. Vamos a platicar el día de hoy de una sentencia, Dania, que es un poco sensible por el tema que toca, y es que además es un tema que a lo mejor hace unos años estaba muy normalizado, que es el bullying, ¿no? Entonces, es una sentencia en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, definió qué es el bullying, los estándares para considerarlo, el estándar de prueba, desde dónde se debe de analizar. Pero ya con esto, cuando uno lee esta sentencia, advierte como aspectos técnico-jurídicos que ya se enfocan en sí en este tema que nosotros vemos como muy por fuera, ¿no? Como una situación de hecho que es una realidad pues en todas las escuelas, en el día a día, y que pues teníamos normalizado hace unos años, ¿no? Sí. Estaba yo leyendo alguna estadística que en realidad los estudios serios acerca del bullying como fenómeno social empezaron. Sí, y es que era muy normal en la escuela, nosotros a lo que nos tocó vivir, la verdad, era muy normal ver cómo molestaban al compañero, ya sea por características físicas, a lo mejor por cuestiones socioeconómicas, por tono de piel, eso me tocó verlo mucho. Tal vez por eso fue el mío. Pero es que era una cosa, y en realidad, uno cuando tienes 9, 10, 13, 15 años, pues dices, pues es que así es esto. O sea, te acostumbras, ¿no? Y quien en realidad está viviendo esa situación, pues también, pero pues no deja de perjudicarle y hacerle añicos hasta la autoestima. Exacto, y es que nunca sabes justo hasta qué punto pues te perjudicó o no. O sea, te platicaba antes que comenzáramos ahorita, que a mí sí me tocó, o sea, a mí sí me tocó sufrir, nunca sufrí por qué, sinceramente, por eso digo que tal vez fue por mi tono de piel, pero no, o sea, realmente nunca lo supe, o sea, pero era de que me decían cosas, etcétera, etcétera, pero fuera de que me dijeran, o sea, creo que tal vez eso me hizo ser fuerte. No, es el hecho de que te excluyan de, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en tercer año de primaria tenía que juntarme con los de sexto porque, pues, los de mi salón no me querían, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que sí repercute en ciertas cosas. A lo mejor yo ni podría decirte, bueno, no me gusta socializar, ¿no? Cosas así, pero tal vez puedo decir que es lo mínimo comparado con, por ejemplo, el caso que vamos a ver, o otros casos que hay, que realmente llegan a cosas demasiado, pues, grandes, ¿no? O sea, que dices, Pues ¿cómo es hasta niños posible? que se suicidan. Exacto. Eso es lo O sea, más ¿cómo es terrible. posible que todo eso se ha generado por algo que hay detrás? Y que justo también, como el caso que vamos a ver, las escuelas no hagan nada, ¿no? Que las instituciones, pues, aún cuando se den cuenta, pues, que demás cosas. Sí, pues eso era muy normal. Y es que, o sea, como que hemos ido avanzando sin darnos tanta cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, antes, en la época de mi mamá, era que los maestros despegaban a los niños con la regla, se aventaban el borrador. También conozco un caso de alguien que en la época de los 50, 60, te regañaba por escribir con la mano izquierda y te pegaban en las manos. O sea, no, era una cosa muy grotesca. Pero bueno, hemos ido avanzando. Todavía nos queda mucho porque evidentemente hay estadística muy grande todavía de bullying. Por ejemplo, leía por ahí también que la mitad de los adolescentes de entre 13 y 15 años han padecido alguna vez en su vida bullying. Eso es muy grande. Y 3 de cada 10 niños admiten haber molestado a alguien en algún momento, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, todavía está muy vigente y pues desgraciadamente suceden casos de suicidios en niños.
ya muy corta edad, muy chiquitos. Entonces, sí tenemos que movernos como sociedad a generar sobre todo educación y tolerancia, ¿no? En los niños, porque sí está cañón. Sí, y de los lados, ¿no? O sea, tanto la persona que lo recibe y evidentemente la persona que lo da, ¿no? Yo también leí en algún estudio el hecho de que usualmente la persona que lo da o el niño que lo da, en este caso niña, es porque está sufriendo algún tipo de violencia en casa, ¿no? Y evidentemente pues también el punto de cómo criamos a nuestros hijos, ¿no? Claro, sí, no todo tiene que ver con la educación y es que también como en alguna parte de la sentencia lo establece la Corte, la verdad es que podemos desprender que la educación viene de los lados, de casa, ¿no? Es muy importante, ¿no? Un Las niño es bases que un traemos, libro ¿no? en blanco, siempre dicen eso, pero es que es cierto, o sea, un niño es un libro en blanco y tú le suministras toda la información que lo va a formar como un ser social, ¿no? Y en la escuela, pues es un complemento muy importante y en realidad fundacional. Entonces, o sea, ya hay que poner mucho. Pero lo que pasó en este caso en particular es un niño de 7 años, que cuando iba en la primaria, estaba en primero o segundo de primaria, empieza a tener un comportamiento, pues inusual, raro, ¿no? Su mamá se da cuenta, por supuesto, todas las mamás conocen a sus hijos. Ya no quería ir a la escuela, por ahí lo bañaba y se da cuenta que tenía moretones, ¿no? Y entonces ella empieza pues a poner ojo en su hijo, ¿qué está pasando? Y habla con él y dice, pues es que me molestan en la escuela, mis compañeros, pero lo que se me hace terrible también es que la propia maestra, ¿no? Una de sus profesoras, incitaba a estas afectaciones, este bullying que estaba teniendo este chiquito, y entonces la mamá va a la escuela, tiene algunas reuniones con la profesora, luego con la directora de la escuela, con la gente que era como del comité académico, una cosa así del instituto donde estaba el niño. Y en realidad la respuesta que ella siempre recibía, la mamá, era, el problema es su hijo. El problema es su hijo, tiene un problema, lo canalizan con una psicóloga y la psicóloga del instituto dice es que tiene eh, como esto parece que tiene síndrome de TDAH, que es el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, pero no está diagnosticado hasta este punto. Sin embargo, ya estaba sufriendo mucho el niño como... O sea, tenía como las características para, ¿no? Esta violencia sistemática ya se venía dando. Entonces, la mamá lo que hace es emprender acciones legales, ¿no? Porque no ve una respuesta adecuada, pues el niño va de mal en peor, y lo que hace es promover un juicio para reclamar el daño por todo esto que estaba padeciendo el niño. Entonces, señala como demandados a la profesora porque incitaba a esa violencia a los compañeritos, o comentarios como no le hables porque es un retrasado, tal cual estaba así, es lo que se refiere que le decía. Ese mismo comportamiento pues, hacía que lo aislara, ¿no? Al niño y al instituto por no tomar las medidas o acciones que resultaban necesarias para evitar que el niño fuera vulnerado, ¿no? Violentado por sus demás compañeros, que son sus pares, y por la misma profesora. Entonces, en un primer momento, el juzgado resuelve absolver tanto al instituto como a la profesora bajo el argumento de que no había pruebas que acreditaran el bullying que ella estaba denunciando. La señora se va a un recurso de apelación y en la apelación, en un primer recurso de apelación, resuelven confirmar lo que dijo el juzgado de distrito, perdón, el juzgado de lo civil, y entonces la señora decidirá un juicio de amparo. Y el juicio de amparo determina en un primer amparo decir, no, no hay elementos y los tienen que recabar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es llegarte a la opinión del menor, ¿no? Y luego, además, eso no descarta otras pruebas que puedas desahogar. Y entonces lo que hace el juzgado cuando le regresa el asunto es recabar la opinión del menor y además instruir el desahogo de periciales en materia de psicología y en materia de sociología. Emiten una nueva sentencia y en esta nueva sentencia resuelven confirmar otra vez que no había pruebas de bullying, que las pruebas que estaban desahogándose, la opinión del menor, no alcanzaban para incriminar, ¿no? Tanto a la profesora como al instituto. Se vuelve a ir a un recurso de apelación que confirma otra vez y entonces la señora se va a un nuevo amparo.
Y en este nuevo amparo, el tribunal que conoce dice, ¿sabes qué? Le toca la puerta a la Corte, de Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que ese es un asunto sobre acoso escolar, bullying, que tiene que, sobre que no existe tanta, no está tan explorado desde el punto de vista legal, y entonces hay que hacer primeras interpretaciones, primeros alcances en torno al tema, y estamos, ¿no? En donde la Corte resuelve atraer el caso y resuelve y lo hace a través de esta sentencia, que es el amparo directo 35/2014, que es el que vamos a platicar hoy, pero bueno, ya les platicamos un poquito más o menos qué es lo que pasaba. El niño, lo que acusaban es que el niño estaba en una situación de acoso escolar por parte de compañeros y de la propia maestra, pero hay que entender que es bullying, es el acoso escolar. Entonces, Dania, ¿por qué no nos ayudas con esos conceptos que siempre son importantes establecerlos cuando platicamos nuestras sentencias? Claro. Bueno, a ver, de una forma como muy práctica, y que todos tenemos cierto, tal vez, conocimiento de qué es por lo que hemos estado pues, viviendo en nuestro día a día o vemos pues, en nuestros familiares, sobrinos, primos, etcétera, ¿no? Pero en sí, el bullying lo que tiene es que es un comportamiento, perdón, que implica un tipo de maltrato, ¿no? Tiene ciertas características para que se dé el bullying. Para que califique como bullying. Exacto. ¿Por qué? Porque es un cierto tipo de maltrato, pero en el que sea físico, verbal, psicológico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las características que se están dando para que vaya califique como bullying es el hecho de que haya una intención, es decir, que la persona que lo haga pues sepa lo que está provocando en la otra persona, ¿no? Que exista una persistencia y que se esté dando como de forma prolongada. ¿Por qué? Esto es importante señalarlo por el hecho de que no se confunda con alguna otra situación que esporádicamente pueda suceder dentro de una institución, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, lo otro es que existe una asimetría, perdón, de poder, es decir, que la persona que lo está recibiendo no se puede defender de cierta forma, sea por tamaño, sea por edad, que se encuentre como en una forma inferior, exacto, que la persona que lo está haciendo, ¿no? Y que sea en un entorno social, es decir, usualmente hay personas alrededor, porque justo uno de los puntos del bullying es que pues, te sientas como intimidado, como avergonzado, como aislado, como, o sea, todos estos puntos en los que te afectan tus sentimientos, te sientas feo. Exacto, exacto, y entonces se da en este punto, o unas características, perdón, es lo social, porque de la otra forma pues simplemente lo estoy como sufriendo yo solito, pero bueno, nadie se da cuenta, y en lo social, pues evidentemente hay compañeros, amigos, todo un círculo que pueda darse cuenta de lo que está pasando, y que también en algunos casos, como es pues ayudan, digamos, colaboran a que se vaya dando pues este tema de bullying, ¿no? Entonces, como señalábamos hace rato, se comienza a dar más como a finales de los 80 y inicios de los 90, pero, por ejemplo, en México es más como en los 90 cuando comienza como a prestársele más atención, ¿no? Y sobre todo como en el tema de educación básica. O sea, si bien no es lo único, sí es más donde se da. Y, no, bueno, más que vaya, que sea más donde se esté dando, es el hecho de la importancia que tiene que se dé en niños que están apenas pues, en la educación primaria, ¿no? Porque entra esta parte psicológica, vaya no tiene la misma capacidad un niño de 5 o 7 años a ya alguien de 18 años, ¿no? O sea, la misma capacidad para decir, bueno, este es el entorno en el que me estoy desenvolviendo, así puedo actuar, así no puedo actuar. No son los mismos bases todavía, pues al tener 5 años que al tener 18 años. Por eso en México comienza más a hacerse ese estudio en la educación básica, ¿no? Ahora, ¿qué tiene como consecuencias? Pues como unas de muchas consecuencias que puede tener el bullying, pues el aislamiento social, trastornos de estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, déficit de atención, como vamos a ver en este caso, que si bien no se da inicialmente sí ayuda para que finalmente se pueda catalogar a una persona como con déficit de atención e hiperactividad. Y pueden haber trastornos de alimentación, pueden haber suicidios, ya pues como punto, digamos, al final de todas estas consecuencias.
trastornos de sueños, trastornos de estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son como los puntos que se van dando en el bullying y que, como decías, pues creo que son importantes señalar antes de que entremos a la sentencia, porque justo el reporte va haciendo como todo este estudio para poder llegar al tema de un daño moral, ¿no? Claro, y es que además es bien interesante el bullying como está estudiado porque nos permite darnos cuenta de muchas cosas que a lo mejor no vemos, ¿no? Por ejemplo, estas asimetrías de poder o que uno no se puede defender, entonces es muy difícil detectarlo. Lo mismo informa la corte porque son niños, exacto, los dos, ¿no? A veces de un mismo grado. Entonces, ¿cómo determinas si los dos tienen 9 años, ¿no? Se ven muy parecidos, entonces es muy complicado. Y es que ese poder que se ejerce más bien está desde el punto de vista de acá, ¿no? Sí, justo que tal vez pueda ser un niño mucho más tranquilo, otro niño Más que por sensible, X o Y o que motivo. está pasando por una situación familiar complicada y Claro. eso los deprime y los hace que sean vulnerables a Así es. acoso o a un abuso de parte de, pues no nada más de otros niños, sino de otras situaciones que aquí no tengo ni el caso, pero sí sucede, ¿no? Exacto. Y eso es muy difícil de determinar, ¿no? Y lo que decías que tienen que ser conductas repetidas, ¿no? No nada más basta una sola vez, no nada más. Sí, como un día me peleé con una compañerita, oye, pues no, o sea, no puedo decir que por eso te estén haciendo bullying, ¿no? Pero si ya es algo Ya sea a repetitivo, partir de ahí te empieza a molestar y te sigue calando el cabello y te dice cosas y así, ahí ya a lo mejor ya estaríamos hablando de una situación de este tipo, ¿no? Y también la gran pregunta, ¿qué tantas veces tiene que pasar? ¿5? ¿3? No sé, ¿no? Eso también es muy complicado de determinar. La verdad es que aquí no se resuelve realmente cuántas veces o no está establecido, porque además creo que es muy complicado decir, ¿tantas veces ya se considera bullying? Creo que no. A lo mejor yo creo que dependería de caso por caso y ver cómo se han transitado las situaciones, ¿no? Pero el punto importante aquí es que en el caso concreto sí hubo un tema de meses, de muchos meses, ¿no? Porque creo que empezó el problema cuando el niño iba entrando a la primera, o sea, cuando entró a segundo año de primaria y prácticamente acabó el ciclo así. Y los últimos 2 meses la mamá dijo, no, ya no lo voy a llevar, ¿no? Entonces, pues, ¿cuánto se echó? Pues casi un año así el niño en esas condiciones. y que como decías hace rato, pues iba de mal en peor, ¿no? La neta sí que ya no quería ir. Y tuvo así muchos efectos como regresiones oníricas, por ejemplo, ya es grave, que el niño ya de plano no quería ir a la escuela, etcétera. Entonces, realmente la afectación pues sí era palpable. Entonces, ¿pero qué hay que hacer en los juicios? Probar. Así es. ¿No? Había que acreditar. Exacto. Entonces, la corte lo que empieza diciendo es, para cuando empieza a analizar el caso, es primero tengo que determinar que se trata de un niño. Entonces, yo tengo que establecer como una pauta interpretativa y como principio rector la protección reforzada de los menores de edad que atiende al interés superior del menor, ¿no? Y luego empieza a analizar los derechos que se están vulnerando y entonces pone el foco en el derecho de la educación, que es un derecho humano, que además te permite el desarrollo de otros, ¿no? Pues información, que después puedas acceder a un trabajo, etcétera, etcétera. No lo va desarrollando de esa manera. Y de ahí parte diciendo que o sea, el derecho de la educación lo tiene el niño, pero el Estado es el que tiene que dar las condiciones para que un niño como él, como cualquiera, pueda acceder a centros educativos, formativos, donde le proporcionen instrucción básica, media, lo que tú quieras. Pero lo importante aquí, lo que destaca la Corte son las condiciones, ¿no? Porque no es lo mismo que nada más vas a una escuela y ahí pues, saber cómo se las arreglan, ¿no? Sí tiene que haber condiciones que permitan que ese derecho humano se reciba en condiciones adecuadas. Justo. ¿No? Y habla en esa parte, vaya, del hecho de la obligación que tienen las instituciones, tanto públicas como privadas, de dar estas condiciones, ¿no? Y que justo es cuando comienza por esta parte de, como bien decías, bueno, parte de los hechos, diciendo todo lo que sucedió con el menor, cuando van a la escuela, la mamá, al inicio cuando comienza a darse cuenta de los golpes, de que el niño pues, está triste, etcétera, y que muchísimas veces le dijeron, no, pues es su hijo, etcétera, etcétera, pero que al final se dan cuenta que, y el niño también lo dice, pero se dan cuenta por estas pruebas, en presiones psicológicas y otras,
en el sentido de que era la profesora la que incitaba a los otros niños a que vayan y hicieran bullying, ¿no? Claro. Y entonces, justo lo que destaca la Corte después es, oye, tengo que atender al interés superior del menor, que creo ya lo hemos hablado en varios episodios, Sí. y a otros derechos que están en la Constitución, pero hablando específicamente de niños, pues a la no discriminación, a la integridad física, a la dignidad, etcétera, etcétera. Y se va a esta parte de voy a dar se tiene el derecho, vaya, a la educación, acorde a la Constitución, pero también la institución, por parte del Estado, tiene que dar la manera de, y entra como a este estudio por el hecho del daño moral, ¿no? Que es lo que solicita, vaya, la mamá. Sí, pues es que la mamá lo que solicita es la instancia que inicia es por daño moral. Y es que es bien importante sí decir que se va en contra de la escuela también porque, y lo dice la Corte, en realidad lo que hacen los padres a la hora que dejan a un niño en una escuela es que le delegan la cuidado del niño, ¿no? Entonces, por eso es la doble queja que existe. Y una parte interesante es que cuando lo mandan por primera vez a un test psicológico con quien era la psicóloga en la escuela, ella dice, hay indicios de que puede tener TDAH el niño, pero lo diagnostican hasta después. Entonces, la defensa de la escuela y de la profesora en el hecho de que el niño era un problema, ni siquiera estaba identificado o calificado así por esta situación. Y aunque lo hubiera estado, en realidad ellos no tenían como protocolos para atender a un niño con esas características en particular. Y lo cierto es que la legislación sí obliga a que se tengan. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando uno empieza leyendo la sentencia, hasta podría decir, bueno, pero la escuela, ¿qué podía hacer? No, y es que la escuela, legalmente hablando, tiene, o sea, las instituciones educativas tienen todo un marco legal que las obliga a tener mecanismos y manuales con relación para que, vaya, como es una responsabilidad del Estado que el acceso a la educación se haga en condiciones que sean posibles y por favor que no destruyas a un niño que en realidad va a la escuela para que se construya, tendría que haber tenido esa situación. Y la Corte detecta incluso, hace algo que me parece interesante, establece que los niños que tienen discapacidades son más propensos a sufrir bullying, ¿no? Porque pues, se burlan de ellos o lo que tú quieras. Y la Corte dice, no hay documentación o literatura que nos permita identificar que el TDAH es una discapacidad. Sin embargo, sí te digo que lo vulneran a partir de esa situación en particular, en este caso este niño. Claro, entonces lo toma como un elemento más para determinar que, o sea, aparte de que el niño a lo mejor era tímido, lo que tú quieras, esa circunstancia en particular lo hacía más vulnerable, ¿no? Totalmente. El hecho de tener TDAH. Y justo lo que reclama la mamá es este año, y por dos partes, ¿no? Porque tú decías, bueno, señalabas esta parte de cómo le hace la escuela, ¿no? O que nos podríamos preguntar. Bueno, es que a raíz de que, si bien lo vio la psicóloga, y dijo, ¿sabes qué? Ya había como indicios de que podría tener un déficit de atención, pues lo menos cierto es que, y una de las cosas que reclama la mamá es el daño por la omisión de la escuela de hacer, porque si bien a lo mejor no podía hacer algo al respecto en ese momento, lo señaladas fue aproximadamente que un año en que estuvo sufriendo eso y que todo tenía conocimiento, claro, porque la mamá desde el inicio fue y oye, está pasando esto. Entonces, evidentemente lo sabía la directora, lo sabía muchas personas, ¿no? Y la profesora que lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, se va por esta parte del daño por el bullying y por el daño de, vaya, por la omisión de la institución de ser adulto, ¿no? Claro, y en cuanto a las pruebas que ofreció la señora, bueno, estaba este primer dictamen que se hizo por la psicóloga de la escuela y además se desahogaron dos más cuando el juez, como le ordenaron allegarse de otros elementos, pues desahogó otras dos pruebas periciales en materia de psicología y una en materia de sociología. Y en esas ya vota que el niño sí tiene TDAH, pero algo que es muy importante decir, el niño tiene un problema, decían, sí, que es un tema de su comportamiento, pero no, eso no lo hace una persona vas a vulnerar, ¿no? Entonces, sí tenía el problema y además de estas pruebas, de estas periciales, también estaba ya se recabó la opinión del menor, que eso también es muy importante porque él, lo que él dice
me molestan todos los días, la propia profesora dice que soy un retrasado, Ojalá lo maltrataba, lo dejaba sin salir al recreo de manera continua, ¿no? Entonces, todas estas cosas, a la hora que tú las analizas de manera conjunta, pues dan un resultado que el niño, durante cierto tiempo, que se actualiza en lo que comentabas de que había una repetición en las vejaciones, humillaciones, afectaciones, burlas, lo que sea, que de las que era objeto, pues ya era una cuestión repetida, ¿no? E iba más allá del trastorno del niño, porque en realidad el niño podría haber tenido el trastorno, pero la escuela sí debía de haber hecho algo más que solamente defenderse diciendo que el problema era la condición del niño, ¿no? Y de lo que ya tenía conocimiento, ¿no? Por esto que ya venía señalando la mamá. Sí, Que tal vez en un inicio no, pero pues como profesor, que también lo va señalando a la corte, ¿no? El hecho, oye, a ver, la profesora también tiene que otorgarle a sus alumnos esta seguridad y el hacerlos crecer, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es parte de su profesión. Y la verdad, o sea, sinceramente, además de tu profesión, pues como adulto, ¿no? O sea, ¿cómo te comparas con un niño y comienzas a hacerle pues, bullying y hacer que sus compañeros se lo hagan, ¿no? Sí, Entonces, el conocimiento había, y entonces lo que la corte hace, perdón, es, dice, bueno, ¿sabes qué? El instituto tiene que probar que hizo todo lo posible para, digamos, salvaguardar al menor, ¿no? O sea, todo lo que implicara su seguridad y este tema de educación. Y esa carga probatoria la tiene el instituto. Entonces, sí, porque lo que hace es que es una reversión de la carga de la prueba, porque lo que dice, lo que acusa la mamá es no hicieron nada por mi hijo. Y eso es una conducta, más bien una omisión en una conducta, es un acto negativo. Y entonces es muy difícil para la señora probar que no hicieron nada. Claro, es imposible. Entonces, quien debe probar que sí ejecutó acciones, más bien, es el instituto. Y en realidad no aportó nada. No, nada más se sostuvo en decir que el problema era el niño. Todo era el niño. Entonces, como la corte, los únicos elementos que tenían las periciales, pues a partir de esa, pues era muy evidente que sí había. Que no han hecho nada y además el daño del niño, porque también por ahí el instituto en algún momento en una parte de su defensa dijo que en realidad el problema venía de casa, pero no, o sea, todas las periciales llevaron a que la condición de bullying era, bueno, más bien, la condición del estado de ánimo, de autoestima por los suelos que ya tenía el niño y que ya tenía un problema incluso que ya lo estaba afectando a niveles, porque empezó como a somatizar físicamente los temas, venían del trato que tenía o que recibía en su escuela, ¿no? Entonces, lo que determina la corte es, pues sí, amparar a la señora, ¿no? O sea, en representación del niño diciendo que sí se había actualizado un daño moral en perjuicio del menor por dice la corte, por toda la gama de sufrimientos que se habían acreditado, ¿no? Entonces, lo que hace es determinar que hay daño moral y entonces viene el tema de las indemnizaciones. Claro, sí tienes que indemnizar, pero ¿qué es lo que sucede? Que no a la profesora, sino al instituto, porque el instituto, digamos que tiene que responder por ambos, claro, ¿no? Es lo que dice la corte. Y entonces lo interesante es ver cómo valoras, ¿no? Cómo se va a hacer la indemnización en un caso así. Y en realidad es que la mamá del niño decía, bueno, es que sí he gastado en terapias, pero no tenía pruebas. Entonces justo la corte dice, bueno, entonces como no tengo pruebas de lo de antes, sí puedo determinar lo que falta para que este niño vaya a terapia y pues recupere su estabilidad. Claro, ¿no? Entonces, lo que hace es un cálculo, ¿no? Sí, un promedio, ¿no? Un promedio hace un cálculo, ¿no? Pues es que a lo mejor derivado de todas las periciales que existen, es una cosa que necesitará aproximadamente 3 años de terapia. Una terapia cada 15 días. Se me hace poco, la verdad, pero sí. Okay. Una terapia cada 15 días y pues determina el costo unitario de cada consulta con un terapeuta y hace una media y determina que más o menos son 70,000 pesos, 68, 70,000 pesos en 3 años,
¿no? Eso Pero además, por el bullying y el daño ocasionado. exacto, por el daño ocasionado, pero además también tiene que valorar las condiciones económicas del instituto, ¿no? Entonces, lo que hace es decir, es una escuela privada que cobra colegiaturas, cobra inscripciones, tiene determinadas características, el plantel donde se desarrolla la actividad escolar educativa que presta, le paga a los X cantidad a maestros. sus maestros. Exactamente, entonces a partir de ahí determina que, pues, sí puede, y entonces la sanciona con más dinero, ¿no? O sea, no Sí. nada más los 68,000 pesos, sino como 500. Exacto, le dice esta parte de, bueno, son los 68, 70,000 pesos por el bullying que ya sufrió en el daño psicológico que pues vaya, necesita tratar por esos 3 años. Y además le dice por la parte de la omisión y todo lo que pues, dejaste de hacer como institución, creo que era privada, no recuerdo exactamente, pero bueno. Creo que sí, porque privada. cobraban colegiaturas. Justo. Bueno, hoy en día ya en todas partes cobran, pero bueno. Sí. Y también le dice que 500,000 pesos por esa parte. Sí. Entonces, se va al hacer este estudio, perdón, dice, bueno, hay que ver la afectación para repartir un daño, hay que ver la conducta negligente del instituto y pues su situación económica, ¿no? Y que ya con lo que señalaba, dice, bueno, el instituto tiene una situación económica media, así que, ¿qué crees? Tienes para pagar estos 500,000 pesos, que hay que indemnizar, pues, al menos, ¿no? Claro. Y es que además también, no nada más considera, o sea, sí esto es muy importante, y también dice, es que además el daño que sufrió es muy grave, porque ya modificaste su comportamiento social, Claro. ¿no? Entonces, y en su familia, ¿no? O sea, Y para siempre, eso no es algo que digas, bueno, mira, oye, pues, sí, o claro. sea, yo no sé quiera, pero te fracturaste el brazo, bueno, ya con tratamiento y tú pues va a quedar bien. No, o sea, el tema de psicológico ya es algo, pues, de decir, oye, 3 años para tener déficit de atención, hiperactividad, como consecuencia de, o por lo menos algo que no supera, digamos, ayudó para, o sea, a mí por lo menos se me hace poco, digo, esperemos que sí haya ayudado, pero evidentemente fuera del todo, pues es una situación que tal vez la mamá dijo, oye, ok, ¿no? O sea, si ya mi hijo pasó por esto y pasó por todo lo que por haber, nada, regresa el hecho de que el daño que ya le causó. exacto, o sea, el daño que ya tiene y el cómo se va a comportar ya conmigo, con su papá, con quien fuera, toda su familia y vaya, todo su círculo social. Sin embargo, creo que la Corte, por lo menos, sí lo hace bien en el sentido de siempre cuidar este tema del interés superior del menor y todo lo que se daña a su alrededor, ¿no? Sí, claro. Y además, algo aparte ya para finalizar también es que lo que hace la Corte también es no decir nada más, te voy a sancionar, ¿no? Sino que también le da recomendaciones para no volver a caer en lo mismo. Claro. Y le dice, mira, están todos estos documentos que te menciono aquí que no son limitativos, son solo ejemplificativos y puedes tomar los que tú quieras. Hay mucha información al respecto para que generes adentro de las instituciones protocolos, porque además estás obligada como institución educativa para evitar que estas cosas sigan sucediendo, ¿no? Entonces creo que eso es una de las cosas que más me gusta de la sentencia, porque va más allá, ¿no? También tiene un efecto de intentar evitar que vuelva a suceder esto, por lo menos en esta institución educativa, y nos lleva a reflexionar que en realidad todas deberían de cuidar situaciones. Fíjate, yo tengo una amiga que tiene una niña de 7 años y ella me decía que una de las razones por las que determinó inscribir a su hija en la escuela en la que está es porque tenían una clase todos los días para evitar o sea, para educar a los niños en el bullying. Sí, para educar a los niños en el bullying, para que no, o sea, generarles valores como respeto, empatía a los niños, y creo que eso es fundamental, ¿no? Sí, totalmente, porque lo hacemos al inicio, o sea, si bien en casa vas a tener, o te tenemos que dar todas las bases para esto y esto y esto, sí, para tener de cuenta en el momento que dejas a tu hijo en una institución, sea la que sea, confías en, bueno, número uno, si la escogiste es por algo, pero tal vez estoy siendo muy egoísta en decir eso, porque al final de cuentas habrá personas y familias que no te digan, vaya, no puedas decidir en qué institución puedo meter a mi hijo, ¿no? O sea, simplemente vas a la que puedas por cercana, por barata, por lo que sea, pero que no garantiza
que en esa escuela van a hacer lo posible para que lo que yo le enseñaba en casa, pues continúe teniéndolo en la escuela. Sí, no es Pero un bueno, poco complicado, ¿no? Pero bueno, esto es lo que pasó en este caso en particular. sí, Pero espero que esta información les haya sido útil y pues bueno, lo importante es saber qué es lo que no debemos de permitir, que los niños nos cuenten todo. totalmente. Y las denuncias, es importante, ¿no? Porque tenemos mecanismos para lograr, por lo menos reparar las situaciones o intentar reparar las situaciones y pues buscar que haya educación en torno al derecho, ¿no? Totalmente. Pues es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro 10º episodio en 15 días, miércoles a las 6 de la tarde. Sí, aquí nos encontramos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por atendernos. No olviden seguirnos en redes sociales del Colegio Comprender. Estar atentos a nuestro próximo episodio en 15 días, como dice Dania, que será el 10º. Muy buenas tardes, días, noches, en el momento que ustedes nos escuchen y nos vemos la próxima. Bye.